Él es un verdadero guerrero. Eso es lo que significa la palabra Jacinto. Ya lo hablamos la vez pasada, vimos todo lo que implica esta palabra. Vamos a hacer una pequeña oración. Bueno, vamos a poner esto en manos de Dios y entramos para terminar todo esto, ver hasta dónde llegamos. Yo creo que ya casi andamos terminando. Padre que estás en los cielos, quiero darte gracias, Señor, por tu espíritu y por la carga que has puesto de evangelizar, Señor. Eso le hacía falta a la iglesia, Señor, salir a evangelizar y ganar gente para ti, Señor, porque tu deseo es que todos sean salvos, Señor. Tú no quieres la muerte del pecador, tú no quieres la muerte, Señor, de los que no te conocen. Por eso oramos, Padre, para que tú prepares a este país, esta gente, Señor, tan idólatra, tan metida en hechicerías y brujerías y en tantas cosas que hay, Señor, de ocultismo, pero que tú les toques el corazón, Señor, y que puedan voltear a verte, Señor, y arrepentirse de sus pecados y ser salvos, como dice tu palabra. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Señor, que todos te puedan conocer en este país, Señor, y no solamente por lo que estamos haciendo nosotros, Señor, lo que hacen los hermanos que tú llamaste a hacerlo acá, sino que en todas las iglesias, Padre, hay una carga de evangelizar, de dar el mensaje de salvación a los que todavía no te conocen. Señor, confiamos también esta mañana en que tú nos vas a bendecir con todo esto que estamos hablando y considerando de tu palabra en el libro de Apocalipsis, en los profetas y a través de toda la Biblia. Ayúdanos a tener entendimiento en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le decía Pablo a Timoteo: considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento en todo. Entonces, consideremos esto que vamos a hablar y que Dios nos dé entendimiento. Porque la iglesia ya está viendo cosas más profundas. O sea, lo que estamos viendo aquí no lo podemos decir en el metro, ¿no? No le puedes ir a hablar del amatista y del carbunclo, o sea, no puedes hacerlo. Pero aquí ya estamos creciendo y ya estamos en otra situación. La iglesia está caminando con el Señor y tenemos que asimilar aquellas cosas que Dios nos está permitiendo conocer. Pues estamos con Simón el Celote. Veíamos que él se fue a Egipto, a Etiopía, estuvo allá con Tadeo, Lebeo, el hermano menor de Jesús, y otros después creo también se juntaron con Tomás, eso lo hablamos también, y él compartió en toda esa parte de Persia, Egipto, Etiopía, todos esos lugares. Los principales opositores a esto siempre fueron aquellos que tuvieron una idolatría, es decir, aquellos que adoraban a algo. Se les opusieron unos brujos, se les opusieron los que adoraban a Astarot, a otros discípulos. En Éfeso veíamos que adoraban a Diana de los Efesios, que viene a ser la misma Astarot o la misma Astaret de la que desde los tiempos antiguos las civilizaciones venían adorando como una diosa, que obviamente es satánico, demoníaco. Ellos no adoran ídolos, adoran a Satanás atrás de un ídolo. O sea, toda la idolatría es satánica porque Satanás está tratando de ocupar un lugar que nunca le fue dado ni le va a dar. Su lugar es el infierno, ¿no? Para él y para todos sus ángeles caídos. Entonces, los adoradores del sol agarraron a Simón Celote para obligarlo a adorar el sol. Esto es el problema de toda esta situación de idolatría en los pueblos, es que muchas veces la idolatría está ligada al poder político. Entonces tiene mucha fuerza y los apoyan. En este tiempo, esta gente quisieron obligar a adorar al sol a Simón, y entonces lo tuvieron preso, y cuentan que esa noche un ángel se le apareció a Simón y le dijo que tenía que escoger entre dos cosas. Esto te lo dije la vez pasada, con esto vamos a engarzar lo último, y orar. Y entonces si tenía que orar para que el templo se cayera donde estaban adorando al sol, o lo iban a tener que matar. Y entonces
Simón el celote dijo: si los mata no va a tener ninguna oportunidad de salvarse. Y él prefirió morir. Qué tremendo, ¿no? Esa palabra que leyó hace rato Ernesto de Isaías, que Dios no quiere la muerte del pecador, como que estaba muy arraigada en Simón el celote. Dijo: prefiero morirme yo, pero que aquellos tengan, como diciendo, yo ya me voy a ir con el Señor, contigo, Señor, pero que aquellos tengan una oportunidad de poderte conocer a ti. Esto es impresionante. Entonces veíamos que él fue realmente un luchador, y también vimos que algo interesante en Ezequiel, en donde a Ezequiel Dios, ahí nos platica Ezequiel, nos narra el profeta Ezequiel la situación con el ángel de luz, con Luzbel, antes de que fuera el diablo, ¿no? Cómo Dios le había dado a él ciertos privilegios y le permitió tener ciertas piedras, pero 3 de ellas no las tuvo. Eso también lo vimos. 9 piedras se le permitieron a Lucero que las tuviera en su propio ser antes de la caída, y todas estas piedras preciosas eran su vestidura. Fíjate qué interesante, cuando Jesucristo habló de que debemos vestirnos dignos de estar en las bodas del Cordero, cuando el apóstol Pablo dice que debemos revestirnos de Jesucristo, y cuando la Escritura dice que debemos tener un vestido nuevo, se refiere justamente a vestirnos de Cristo, a vestirnos de estas cosas. Todo lo que estudiamos de las piedras, todo lo que estudiamos de las características de los apóstoles, que son las características de estas piedras, y todo lo que estudiamos con referencia a las 12 tribus de Israel, tiene que ver de cómo nos vestimos. En esta última, Simón el celote era un guerrero de Dios, era un hombre de guerra de Dios. La iglesia también, en Efesios, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos enseña que la iglesia es un guerrero, es la esposa de Cristo, pero también es un guerrero. Entonces, en el huerto del Edén, dice Ezequiel, en el huerto de Dios, o en el huerto del Edén, estuviste. Entonces está hablando Dios de este querubín perverso, de este querubín que estuvo ahí, y en el verso 14 dice: tú querubín grande, protector. Y todo el resto del versículo 13 hasta el 19 habla de Satanás, y dice en el verso 13: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Fíjate la importancia de estas piedras, que es de lo que nos tenemos que vestir. Desde el jaspe hasta el jacinto y hasta lo último que vamos a ver, porque nos falta uno. De eso nos tenemos que vestir. Ahora, ¿qué es eso? Todas las características de Cristo en sus apóstoles y en sus discípulos. Dios le permitió al ángel de luz 9 piedras, Lucero es su nombre, era su nombre, y que las tuviera en su propio ser antes de la caída. O sea, él había hallado mucha gracia a los ojos de Dios. Y todas estas piedras preciosas eran sus vestiduras. Era el sardio, el topacio, el crisópaso o crisopaso, el crisólito, la sardónica, el jaspe, el zafiro y la esmeralda y el berilo. Bueno, son 9 piedras que él tenía, pero hubo 3 de las 12. Acuérdense que estas piedras estaban en los engastes del sumo sacerdote y pertenecían a cada tribu. Cada piedra tiene una característica de cada tribu. Ya lo vimos cuando le profetizó Jacob a sus hijos, a las 12 tribus, y estamos viendo las características de cada uno de los apóstoles, que eran 12, y ellos van a juzgar a las 12 tribus. Y entonces veíamos aquí que al ángel de luz solamente se le permitieron entonces 9 piedras nada más en el pectoral. Ahora, lo interesante de esto es que estas 3 piedras que no le dieron al ángel de luz son las de la tercera hilera del pectoral. El número 3 es el número de Dios. La tercera hilera del pectoral tiene 3 piedras, según nos dice la Escritura, que son Leshem, Shebu y Ejelama. Esto es en el idioma hebreo.
Ahora, estas 3 piedras de la tercera hilera no se le concedieron al ángel de luz, al lucero, que las tuviera. Dios sabía seguramente que algo iba a pasar. Las 3 piedras de la tercera hilera corresponden a la tribu de Gad, Aser e Isaacar. Gad significa fortuna. Entonces Dios nunca le iba a conceder a Satanás fortuna, ni a Luzbel. Dice, Dios sabía que este ser iba a pecar y se iba a desviar. Entonces, pero ¿cómo es que si Dios lo sabe, no lo evita? Es que Dios ni aún a los ángeles los hizo robots. Ellos deciden a quién servir. Parece ser que son seres que tienen también libre albedrío, como tú y yo. Tú decides si sirves a Dios o no. Es tu decisión. Entonces Dios no va a venir a obligarte a que le sirvas, o a que seas su hijo, o a que le seas fiel. Esto depende de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo se le iba a conceder fortuna a Satanás? ¿Qué significa hacer? Hacer significa dichoso y feliz. Entonces Satanás no puede ser feliz, jamás fue feliz. Él tenía envidia de Dios, quería ser como el Altísimo, ha envidiado por siglos tener un lugar de Dios y ser adorado como loco. O sea, su pasión, su enfermedad es ser adorado como loco. Entonces él ha ideado, como el mundo le fue entregado, el hombre se entregó al diablo. Él ha ideado 1000 maneras en las que el hombre le rinde culto y le rinde adoración. 1000 maneras. Una de ellas es la religión o las religiones. Y desde las que parecen más tranquilas hasta las más grotescas, que son ya el ocultismo abierto, los adoradores de Satanás, en donde están los santeros, donde están todos esos que los espiritistas, los espiritualistas, los brujos, los encantadores, los que hacen trabajos, amarres y desamarres, nudos de marinero y no sé qué tanto hacen en sus amarres, ¿no? Todos esos son adoradores del diablo, los que te leen el futuro, las cartas, los astrólogos, no astrónomos, astrólogos, ¿no? Todos ellos son adoradores de Satanás, que están buscando otras situaciones. Entonces, pues él no iba a ser dichoso nunca en la vida ni feliz. Isaacar significa recompensa, y él no tiene una recompensa. Bueno, tiene una recompensa que es el infierno, pero una recompensa buena por parte de Dios. La tercera hilera del pectoral del Urim y Tumim, que son las piedras con las que juzgaba el sacerdote o los sacerdotes, tienen esas 3 piedras: el jacinto, la calcedonia y la amatista. Y esas 3 piedras, que son de Simón el celote, de Juan y de Matías, estos son los 3 apóstoles a los que corresponde, no se les concedieron al diablo que las tuviera, es decir, al ángel de luz. Cuando era ángel de luz, Dios dijo: estas no las puedes tener, porque tú vas a actuar más adelante de otra manera. Entonces, la Septuaginta, que es la versión más antigua del hebreo, añade cosas. No es tan la fidelidad, o sea, no es la ley la Septuaginta. Añade algunas cosas, trae cosas que otras no traen, y añade. Yo creo que lo más seguro es la hebrea, o en donde vienen escritos un poco más originales, más apegados en la traducción. Pero bueno, a veces le añade cositas. La Septuaginta le añade los apócrifos, por ejemplo, y esta Septuaginta le puso al diablo 14 piedras. Entonces, el texto en hebreo solamente tiene 9 piedras, que son las que les leí hace ratito. La Septuaginta le añade otras más. Tiene 14 piedras, pero tampoco está el jacinto ni siquiera en la Septuaginta. Y las 14 piedras que tiene el diablo en la Septuaginta son sardio, topacio, esmeralda, ántraca, zafiro, jaspe, argirio, crisio, ligurio, ágata, amatista, crisólito, berilo, ónice. Pero no aparece el jacinto ni siquiera en la Septuaginta. ¿Por qué? Porque Simón el celote es un guerrero. Con esto vamos a terminar con Simón el celote. Él es un guerrero y representa la guerra de la iglesia contra los principados. Entonces el diablo no podía tener esa piedra, porque Simón el celote representa a un guerrero, que es la iglesia, que está
en guerra con el diablo, porque estamos en guerra. Estamos en guerra con el diablo. ¿Qué quiere decir? ¿Que le vamos a ir a hacer la guerra? La guerra ya está hecha y Cristo tiene que pelear por nosotros. Estas últimas 2 semanas han sido unas semanas de pedirle a Dios que reprenda muchas cosas, porque están pasando cosas raras. Cosas raras. Hay cristianos que tienen mucho tiempo y están cayendo en situaciones difíciles. Es una guerra, tenemos que interceder por ellos, porque parece que no tienen entendimiento de las cosas de Dios, aunque los conocen. Conocen las cosas de Dios, pero no las pueden llevar a cabo. Y necesitamos orar. Porque el peligro es que hasta el mismo Satanás puede poseer la vida de las personas. Y te estamos luchando con un caso difícil, muy difícil, muy difícil. Y hay otros casos también. Entonces nos damos cuenta que es una guerra. La iglesia es una guerrera, por eso es que la característica de esta piedra, Dios no se la pudo dar a Satanás, porque representa a la iglesia guerreando contra el mismísimo diablo. Así es que Simón el Celote era un hombre de guerra. Dios necesita hombres en la guerra. El aspecto de la guerra, obviamente, que luchó Cristo. Entonces la Septuaginta le añadió unas piedras, pero no aparece el jacinto en el texto masorético. Ya ustedes, si quieren saber qué es el texto masorético, métanse ahí, van a ver lo que significa, tiene que ver con el hebreo original. Y la Septuaginta en griego es una traducción. Entonces el texto original solamente tiene 9 piedras. Ninguna de las 3 de la tercera hilera, el número de Dios aparece en el diablo. Jamás esas características van a aparecer ahí. Así es que con esto terminamos el 11º apóstol y entramos al último. Y los cimientos del muro de la ciudad, estamos hablando de la Nueva Jerusalén, estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro. De esto es de lo que nos tenemos que vestir, del jaspe, del zafiro, de la calcedonia, de la esmeralda, de la sardónica. El sexto era el sardio, el séptimo el crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisóprasa, el 11º jacinto, que es el que acabamos de ver, y el 12º amatista. Es el 12º cimiento del muro de la ciudad. Fíjate qué es lo que hace el muro de la ciudad de Dios. Todas las características de Cristo en nosotros. Como decía Marcelino, sin Cristo estamos muertos. ¿Hacia dónde vamos sin Cristo? El hombre sin Cristo está muerto. Cristo vino para que aquel que en él crea viva y no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así es que con la ayuda del Señor, pues vamos a considerar la última de las 12 piedras del fundamento del muro de la Nueva Jerusalén. Y entonces el 12º amatista es el 12º cimiento del muro de la Nueva Jerusalén. Ahora, esto no lo inventó Juan, no es algo que a Juan se le ocurrió y que puso una moda ahí de piedras para dar a conocer algo, obviamente, sino que lo hizo Dios. Todo esto lo hizo Dios. Y Dios lo hizo y entonces se lo mostró a Juan. Le dijo, mira Juan, las cosas son así, escríbelas. Entonces esto lo hizo Dios, se lo mostró a Juan, y el Señor siempre fiel a los principios, a los comienzos, a los días de las cosas más pequeñas o de las pequeñeces, así como hablaba del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, 3 personas, seres humanos como tú y como yo, comunes y corrientes. Abraham no fue nada diferente a ti, ni a mí, ni Isaac, ni Jacob, ninguno de ellos. Es más, nosotros hemos hecho cosas peores que ellos y ellos han hecho cosas peores que nosotros. Mejor que no hablamos de las peores para no hacerlas de ellos, ni que ellos se van a contagiar y por allá se van, ya no se corrompen, ellos ya no están acá. Pero bueno, ellos son comunes y corrientes. Después de ello, mis hermanos, hubo muchísimos, pero Dios, que comenzó con ellos, que comenzó con Abraham, fíjate cómo Dios llama a Abraham, el padre de multitudes. Y ahí estamos tú y yo.
Qué bueno que entre esa multitud estamos contando o contados tú y yo. Abraham es el padre de multitudes, padre de la fe. Entonces, Dios se acuerda siempre de él y Dios se acuerda siempre de los apóstoles. Hoy día, la iglesia, mis hermanos, ha crecido por todos los continentes. Pero el Señor comenzó con 12 y Él aprecia de una manera especial a los 12 que comenzaron con Él, que fueron los primeros en caminar con Él. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento y Dios puso, el Señor Jesucristo puso a estos 12 también como fundamento del muro de la ciudad santa, y Él quiso representar a estos 12 apóstoles suyos como testigos oculares del ministerio del Hijo, ¿no? De cómo era el ministerio del Hijo del Hombre mientras estuvo aquí en la tierra. Así es que tú, cuando lees las epístolas, cuando lees los evangelios, cuando lees las cartas, estás leyendo a aquellos que estuvieron con el Señor Jesucristo y lo vieron. Porque Pablo, aunque fue como un abortivo, que fue después, también lo vio. El Señor se le apareció a Pablo varias veces y le disipó algo que había estado escondido desde el principio de los tiempos, hablándole acerca de quién era la persona de Cristo, el misterio de Cristo, que es la iglesia, el misterio de la iglesia y el misterio de Dios, que es Cristo, obviamente. Entonces, Dios quiso representarlos con 12 piedras preciosas. ¿A quiénes? A sus 12 apóstoles. Y como Dios es el Dios de su palabra, o sea, la palabra de Dios es Dios, el espíritu de la letra que está aquí, o sea, la letra es una cosa, pero el espíritu de la letra es otra cosa. Tú no puedes leer un periódico como si estuvieras leyendo la Biblia, jamás. No puedes abrir no sé, qué periódico te gusta, el 1+1, el que sea, no lo puedes abrir y empezar a leer como si fuera la Biblia. Mira aquí lo que dice fulano de tal, ¿no? En este escrito político. Y orar y decir, o sea, no puedes. Pero la Biblia sí, porque es palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios es el creador, Dios está en su palabra, Dios está también en su creación, y la creación nos habla de la gloria, la creación nos habla del poder de Dios. Dios utiliza la creación para hablarnos, pero también Dios está detrás de la historia y podemos ver la mano de Dios dirigiendo atrás de toda la historia los acontecimientos que la humanidad está pasando. Es decir, los acontecimientos de la historia, la mano de Dios los está moviendo, ¿no? Acontecimientos del mundo entero, del universo. No los pecados de los seres humanos, sino dirigiendo las circunstancias del universo en función de ¿qué? En función de su propósito que Él tiene. Así se está moviendo todo. Todo Dios lo está moviendo en función del propósito que Él tiene. ¿Cuál es este propósito? Su propósito eterno que Él tiene para su Hijo. Hacerlo cabeza de todas las cosas, preeminente sobre todo, y para con su iglesia coheredera, y también la iglesia es asistente con Él en todas las cosas de Dios. Fíjate, somos coherederos de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Cristo heredó es nuestro. Sus logros, sus victorias, su vida, todo es nuestro. El mismo Cristo es nuestro. Yo otra vez oraba y le decía, Señor, tú eres mío y no te vas de aquí ni de chiste. No, es que Él es mío, es mi Señor. Jesús no es tu Señor, Él es tuyo, le perteneces. Pero qué interesante, Él nos pertenece también a nosotros. Así es que no lo sueltes, porque Él es tu Señor, tu Señor. Él es tu Señor. Entonces Dios nos habla también por la naturaleza, y entre las muchas piedras preciosas Él escogió estas 12 de las que hemos hablado y estamos hablando, terminado con esta última que vamos a ver, y quiso sobre cada una de ellas, mis hermanos, colocarle el nombre de uno de sus apóstoles. Esto no todos los cristianos lo entienden, pero es así. Esas piedras preciosas vimos que se forman de una determinada manera, dependiendo qué piedra sea. Se tallan de una determinada manera y también tienen unas determinadas características y unas determinadas propiedades, y cuando Dios colocó el nombre de un apóstol suyo en una de esas piedras, bueno, esa fue la elección de Dios. Por eso es que Dios tiene para ti, para mí, un nombre nuevo que por allá solamente Dios lo conoce. A lo mejor Él te va a decir, tú fuiste una amatista con
con tantita esmeralda, o no sé qué nombre nos vaya a poner el Señor, pero es un nombre nuevo que Él nos va a dar y nos va a llamar por ese nombre. Pero lo más interesante es que cuando Él nos nombre con eso, vamos a saber que somos nosotros. Y así con sus apóstoles les puso un nombre y unas características de Él que están ejemplificadas por estas piedras. Entonces esa fue la elección de Dios, y es porque realmente Dios nos está hablando a través de todo este tipo de piedras y a través de este tipo de propiedades que tienen estas piedras, que son características de los apóstoles, de las cualidades y su manera que es formada y cómo es tratada, cuáles son sus características. Ya vimos que la mayoría de las veces el trato es duro, es difícil de repente. Yo he estado examinando mucho esto porque esto choca con toda la doctrina que uno tiene desde el principio, ¿no? Que Dios te puso para que ahora tengas placer en todo, ¿no? O sea, todo va a ser bien cómodo, pero cuando te da una diarrea se te quita lo cómodo. Entonces dice, me dijeron que todo iba a ser cómodo, pero con esta diarrea me siento que me muero. Y a lo mejor se te va más allá la diarrea y te da hasta tifoidea, entonces tienes que quedarte ya 10 días con fiebres altas y todo, y dices, ¿y qué pasó entonces con lo cómodo? Esto está rete que incómodo, ¿no? Porque la gente piensa que una vez que te entregas al Señor Jesucristo, todo es como un lecho de rosas, ¿no? Que estás en un trono, que estás ahí como hijo del rey. Hubo un libro que se escribió así hace muchos años, El hijo del rey, y está un señor en un reposet así sentado. ¿Cómo no? Imagínate, hacían los apóstoles, ¿no? A Pablo así, lo apedrearon, naufragó por 14 días, en otra ocasión lo agarraron a trancazos, lo corrían de todos los lugares, luchó contra un montón de gente idólatra en Éfeso. Un día 40 asesinos dijeron, no vamos a comer nada hasta que no lo matemos. Imagínate que venga alguien y te grita, imagínate uno de barba así cerrada, grande, con un uniforme como de soldado, con una metralleta aquí, unas granadas acá y una bayoneta a este lado y otras pistolas acá, y te dijera, somos 45 o 40 de los nuestros que no vamos a comer hasta que te matemos. ¿Qué harías? Lo vemos así, lo leemos y decimos, qué fácil es. No es fácil. Si con alguien que te dice, estás horrible, no, que el diablo me atacó, y que no, ya estamos ahí quejándonos de todo el rollo. Imagínate cuando te amenacen o a tus hijos o tu vida o lo que sea, por causa del evangelio. Entonces, yo me doy cuenta que lo que Dios habló es fuerte. Fíjate, Él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Entonces uno piensa, ¿qué es negarse a sí mismo? ¿Cómo me niego a mí mismo? Y cuando unes un montón de versículos de la Biblia con muchas cosas que hay ahí, tú te das cuenta que no debes buscar los placeres, no debes buscar hacer tu voluntad antes que la de Dios. 1000 cosas. Y cuando en lo particular tienes atracciones a situaciones en este mundo, algunos tienen atracción a una cosa y otros atracción a otra, tu carne quiere ser alimentada de eso. Y yo estaba pensando, bueno, Señor, si ahorita no ha habido persecución por tu palabra, hay persecución por la carne. Es decir, somos atraídos a distraernos de repente de las cosas de Dios por cuestiones de acá, y a lo mejor no son tan pecaminosas, ¿no? O pecaminosas, pero te desvían de Dios. Y es donde decimos, muero a esto, muero a mí mismo, renuncio a esto para que Dios pueda manifestar su espíritu. Y entonces nos damos cuenta que Dios salvó nuestro espíritu. Déjame platicarte esto es muy importante, muy importante. Dios, cuando te salvó y cuando me salvó, salvó nuestro espíritu. Entonces la lucha que tenemos tú y yo ahorita es salvar nuestra alma. El alma que piensa, el alma que decide, el alma que tiene sentimientos. Tenemos que salvarla por medio del Espíritu. Esta debe ser nuestra oración. Señor, salva nuestra alma.
Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios tiene que salvar nuestra alma? ¿Por qué tenemos que salvar nuestra alma? Y es que con el alma vamos a disfrutar a Dios y le vamos a servir con el alma, en espíritu, con el alma, en la nueva Jerusalén, en el milenio. Si tu alma no se salva, no vas a estar en el milenio. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo si pierde su alma? Y yo les decía, bueno, ¿por qué el alma se pierde? Si el espíritu y el alma son dos cosas, o que sí son dos cosas. Y puedes perder el alma y no estar con el Señor. Déjame ponerte un ejemplo de lo práctico. Vamos a suponer que tú eres la esposa de tu esposo. Voy a comenzar porque las damas son primero. Y eres una rebelde, una criticona, eres una grosera con tu marido, todo el tiempo lo justificas como quieras, justifícalo como quieras, que te casaste con el hombre equivocado, que tiene una oreja más grande que la otra, lo que tú quieras justificar. Pero si tú eres rebelde y no aprendes la lección, tu alma se está perdiendo. Solamente es un punto de otros que tal vez tenemos que considerar. Ahora vamos con los hombres también. La Biblia dice: trata como vaso frágil a tu mujer para que tus oraciones no sean estorbadas. Esto quiere decir que podemos estar trabajando con el alma y querer dar resultados con un alma que no está convertida a Dios y no está salva. Entonces el alma nunca va a poder dar un fruto espiritual si no está gobernada por el Espíritu en la obediencia a Dios. Entonces, si tú eres salvo en el Espíritu, tú tienes la salvación. Pero eso no quiere decir que seas salvo en tu alma, porque con el alma servimos a Dios. A ver, ¿qué nos motiva a servir a Dios? La vida llena del Espíritu tocando el alma. Porque tú te puedes emocionar por ver a un cantante y gritar: ¡ah! ¡Oh, qué emoción! ¿No? ¿Así? O puedes decir: oh, Dios, te adoro y te amo y te alabo. Es lo mismo, tu alma está manifestándose. Pero una se manifiesta porque el Espíritu la gobierna y la otra se manifiesta porque la carne la gobierna. Entonces necesitamos aprender lo que es separar el alma del espíritu para que el espíritu reine sobre el alma, y con el alma llena de la influencia del espíritu podamos servir a Dios. Es decir, nuestras emociones sean controladas contra cualquier cosa que no sea Dios. La Biblia habla de la lujuria de la carne. La Biblia habla del amor al dinero. La Biblia habla de apegarse a las cosas de este mundo, sean las que sean. Y entonces el alma se va por ahí y el espíritu se apaga. Pero cuando el espíritu está gobernando sobre el alma, es decir, donde Cristo vive, porque Cristo vive en tu espíritu, ese es el lugar santísimo, ahí vive el Señor, y no Cristo, vive el Padre, el Hijo y el Espíritu, están ahí adentro. Entonces, pero Él no te va a obligar a nada, tú necesitas volver a tu espíritu y separar el alma de tu espíritu. ¿De qué manera lo separas? Dice Hebreos que la palabra de Dios separa el alma del espíritu. En Hebreos 4:12 me parece que dice ahí. Separa el alma del espíritu. Entonces tú tienes que saber que lo espiritual es en lo que tienes que pensar, lo espiritual es en lo que tienes que actuar, en lo espiritual es en lo que tienes que sentir, en lo espiritual es en lo que tienes que moverte. Dice: si hay algo honesto, algo de buen hombre, algo digno de alabar, ¿no? Dice: ¿en esto qué? Pensar. Entonces a veces la mente está pensando en otras cosas que no son de Dios. Ahora no digo que no pienses en tu trabajo ni en resolver asuntos, pero siempre Dios tiene que estar influenciando tus pensamientos. Y tú tienes que aprender y hacer un ejercicio en tu vida espiritual. Este es un ejercicio de la vida espiritual, de poder distinguir cuando otros pensamientos están viniendo para alejarte de Dios, y tú tienes que valorar y discernir: esto me aleja de Dios, lo detengo, lo detengo, lo detengo. El chisme lo detengo, el criticar lo detengo, detengo todo eso que me está matando y que me puede alejar de Dios, porque Dios no está a favor de eso. Entonces tú puedes darle muerte a tu alma en ese sentido y meterte a cargar tu cruz o llevar tu cruz.
Ahora, ¿es fácil? No es nada fácil, porque nosotros somos nuestros peores enemigos. Vamos a suponer que tú seas una mujer, hablando de las esposas, de sus esposos, que es la que siempre hablas y la que siempre dice las cosas y no te das ni siquiera cuenta. El esposo dice, mire, es esto, no, pero mejor esto y aquello y la de más allá y la papa, y a fin de cuentas se hace tu espantosa voluntad. Y al pobre marido lo tienes como un tonto por allá, con un dominio medio brujesco, medio espantoso, ¿no? Lo tienes dominado porque todo lo que tú digas está bien. Y entonces el pobre le dices, oye, vamos a leer la Biblia. Espérate, mi amor, ¿quieres que vaya a leer la Biblia? Ya le pides permiso para leer la Biblia a la esposa. Tú dirás, está raro lo que estás hablando, pero muchos se comportan así. Entonces, muchas veces las mujeres cristianas no se dan cuenta que tienen un dominio y un control sobre el marido de una manera extraña, con dramas, sin dramas, con mandamientos, sin mandamientos, con mil cosas, ¿no? O eres el esposo que tratas a tu mujer como a la chimoltrufia, o peor. La menosprecias, la regañas todo el tiempo, le hablas mal. A la mujer la quieres matar, háblale mal. Háblale mal. Entonces tú dices, sí la quiero matar y le hablo mal. Por supuesto que sí. Y entonces se te hace fácil ofenderla, pegarle de gritos y decirle cosas. Y no sabes lo que le estás haciendo adentro de su corazón al hacer estas cosas. Entonces, ¿qué estás afectando? Su alma, y tu alma está gobernando. Pero aquí lo más terrible es esto, que cuando el alma gobierna es Satanás el que habla. Y entonces, ¿dónde habla? A través de ti, porque tú lo traes en tu carne al diablo. Bueno, tú y yo también, todos lo traemos ahí. Estudia Romanos 7 nada más. Como Pablo hacía cosas que no quería hacer y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Entonces viene el capítulo 8 de Romanos, donde te habla de pensar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu para hacer morir las obras de la carne y vivir. Y luego Pablo dice en otra parte, presentaos como vivos de entre los muertos. Es decir, preséntate en tu espíritu delante de Dios y delante de la gente. Que sea nuestra vida espiritual la que está ahí, no la del alma. Fue un paréntesis para entender un poquito esto. Un día hablaremos con más calma de toda esta situación. Ahora, llegamos al número 12, la amatista, la cual Dios quiso colocar el nombre hasta parecido, amatista, Matías, ¿no? Es Matías el último, es el 12º apóstol, el que Dios sabía que iba a ser, porque antes de que Judas Iscariote traicionara al Señor Jesucristo, ya Dios lo había profetizado por su espíritu a través de los profetas. O sea, Dios ya lo había dicho desde antes. Y entonces el nombre de Matías aparece aquí en esta preciosa piedra amatista. Esta piedra también le corresponde a la tribu de Isaacar. Entonces fue una de las piedras que el enemigo no pudo tener. ¿Qué quiere decir Isaacar? Recompensa de Dios. Eso quiere decir Isaacar. Esta piedra le corresponde a la tribu de Isaacar, que quiere decir recompensa de Dios. Vamos a Génesis 30, por favor. Versículos 14 al 18. Fíjate, fue Rubén en tiempos de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y los trajo a Lea su madre. Por eso la bandera de Rubén, acuérdate que cada tribu tenía una bandera, la bandera de Rubén son las mandrágoras y en el fondo rojo. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido. Acuérdate que a Jacob le hicieron de chivo los tamales.
¿no? Él fue por una esposa y le metieron a otra y luego tuvo que trabajar otros tantos años, 7 años por la otra, con la que amaba, porque el suegro era un ladino de primera marca y me imagino que le dio vino, lo metió borrachito ahí, le metió a la más feita, le dijo, pásale tú para adentro, porque si sale la otra primero que tú te vas a quedar aquí para vestir santos. Y le metió la que él quiso. Entonces le metió una hermana. Y aquí había un problema ya entre todas estas. Bueno, la cosa es que dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te hayas de llevar mis mandrágoras o las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Fíjate, Jacob tenía 2 mujeres. Tú dirás, ¿se permitía la poligamia? No, no es que se permitiera, pero todavía no, la ley no venía a ser hecha. Entonces, no te lo puedo explicar ahorita, pero hay otras leyes. Incluso Sara actuó conforme a las leyes de aquel entonces. Cuando Sara le dijo a Abraham, llégate a mi sierva ten un hijo con mi sierva, Sara no estaba violando ninguna ley civil. En ese entonces había una ley y Sara hizo uso de esa situación. Ya una vez te hablé algo de eso, pero ahorita no lo voy a discutir. Solamente te digo que la situación está así. Dice, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Fíjate, se lo alquiló una a la otra. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea. Fíjate, Lea, escucha esto, aquí viene lo interesante de todo esto. Lea había tenido 4 hijos y había parado ya de tener hijos. Raquel no había tenido o no había podido tener hasta ahora hijos, y entonces le dio a Bilha, su sierva, que era legal hacerlo, y ya llevaba 2 hijos a cuenta de Raquel, pero era Bilha la sierva de Raquel, no Raquel. Y entonces Lea paró de tener hijos y ahora Lea le dio su sierva Silpa para que también a través de ella tuviera 2 hijos. Bueno, 17. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el 5.º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa. Escucha esto. De la palabra recompensa es de donde viene el nombre de Isaacar, porque Isaacar quiere decir recompensa. Entonces, de ahí viene este nombre, para que lo sepamos. Por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar o recompensa. Bueno, en Éxodo encontramos que Isaacar es el 9.º hijo de Jacob. Jacob tuvo 12, Isaacar es el 9.º hijo. Los 4 primeros de Lea, los 2 de Bilha son 6, más los 2 hijos de Silpa son 8, y este 5.º de Lea es el 9.º. Entonces dice Éxodo 28:19, la tercera hilera, escucha esto, cada hilera tenía 3 piedras, 3 de la primera hilera, otras 3 de la segunda, son 6. Entonces, el 7 es un jacinto, el 8 es una ágata o una calcedonia, el 9 es una amatista, en hebreo la palabra jalama es amatista, el número 9 es la amatista. Entonces, la tribu que juzga Matías es la tribu de Isaacar, porque Jesús dijo a sus apóstoles que se sentarían sobre los 12 tronos juzgando a las 12 tribus. Ahora, ¿qué tribu entonces le corresponde a cada apóstol? Lo sabemos a través de las piedras. ¿Qué piedra le corresponde a Pedro? ¿Qué tribu le corresponde a esa piedra de Pedro? Bueno, Benjamín. Y así vamos llegando a descubrir que a cada tribu le corresponde un apóstol. Y a través de la piedra del apóstol y a través de la piedra de la tribu entendemos cómo corresponde cada uno a otro. Entonces Isaacar, es decir, recompensa, porque eso quiere decir el nombre Isaacar, es la tribu que ha de juzgar el apóstol Matías. Ahora, ¿por qué es esto interesante? Porque más adelantito vamos a hablar un poquito del carácter de Matías. A lo mejor tú nunca te habías fijado en Matías. De hecho, ni te acordabas quién era Matías. Qué bueno que el Chompi le puso así, Gus le puso a uno de sus hijos así, para que nos recuerde a Matías. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Matías, ¿no se llama? ¿Cómo se llama el otro? Evan Roger Disney. Bueno, Matías está más interesante el nombre. Le hubieras puesto Matatías, ya fueron hermanos.
Vamos a ver, te decía más adelante, cómo se va a tratar todo este asunto y cómo es que el carácter de Matías es algo muy interesante y de qué manera Dios juzga por Matías también esta tribu de Isaacar. Y vamos a ver lo que corresponde de una manera perfecta a todo esto. Entonces vamos a confirmar esto con el capítulo 39 de Éxodo, también donde esto mismo aparece ahí en el 28, está también el versículo 12. La tercera hilera de un jacinto, una calcedonia, estoy leyendo la escritura, ágata, que es una de las variedades de la calcedonia, y una amatista. Entonces ahí por el 28 al 39 de Éxodo sabemos claramente que la piedra amatista es en donde se encuentra exactamente el nombre de Matías, que corresponde a la tribu de Isaacar. Si quieres tú estudiar más los textos adelante en tu casa, hazlo. Entonces hablemos de las características de la amatista y las características de Matías. Vamos a analizar un poquito lo que nos dice Jacob profetizando acerca de Isaacar, porque es como lo podemos ver. Génesis 49. Fíjate, aquí está una característica de Isaacar que hizo necesario que fuera juzgado por la característica de Matías que vamos a estar viendo. Pero para poder comprender, mis hermanos, esto es interesante que lo veamos, que Dios puso a Matías para juzgar a Isaacar, lo tenemos para poderlo entender bien. Vamos a entender un poquito de Isaacar. Entonces aquí Jacob por el Espíritu Santo profetiza lo siguiente de Isaacar, 14 del 49 de Génesis. Dice: Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. ¿Te acuerdas cuando estudiamos Génesis que veíamos esto? Asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Bueno, parece ser que Isaacar no salió muy bien parado en esta profecía. Parece que era, no sé, si le gustaba la rumba o algo así. Le gustaba a Isaacar hacer ciertas cosas. ¿Qué le gustaban? Los deleites, asno que duerme, le gustaba dormir, comer, beber. Y justamente Matías es exactamente todo lo contrario a Isaacar. Incluso el mismo nombre a Matías es lo contrario a lo que se dice aquí de Isaacar. ¿Por qué? Porque Matías es el que lo va a juzgar. Entonces, si el padre está perezoso, Jacob por el Espíritu Santo pedía deducir que, o nos da a entender pues que así sería su descendencia, porque tal palo, tal astilla. Entonces, esta palabra amatista lo dice un historiador, Plinio el Viejo. ¿Te acuerdas que hablamos un día de Plinio el Viejo? ¿Cuántos? Incluso hasta lo vieron ahí en internet, algo leían de Plinio el Viejo. Bueno, todos, qué bueno. Un historiador de la historia natural que nos habla de un libro de historia natural que habla de todo el rollo de las piedras y de los animales y de todo ese rollo, ¿se acuerdan? Ya lo ubicaron a lo mejor más. Se llamaba Plinio el Viejo, era un sabio, un científico de aquel entonces. Entonces él habla de las piedras preciosas y dice que a la amatista se le dio el nombre por causa del color del vino, porque el vino tiene un color morado o púrpura o violeta, como la amatista, que si la pudiéramos ver la veríamos, pero ¿ya la podemos ver, muchachos? ¿Ya está el proyector? Oh, a ver, búsquense la amatista. No vine preparado porque no sabía que ya servía. Ahora, en griego la palabra metes, de donde viene amatista, quiere decir borrachera, quiere decir ebriedad, pero la raíz de amatista es la raíz que niega precisamente esta condición. Por ejemplo, nosotros decimos normal. Si le anteponemos para decir anormal, ya es otra cosa, es lo contrario. Normal, anormal. Entonces, una persona anormal no es alguien normal, es lo contrario. Entonces, hay algo así. Algo así es más o menos esta palabra.
Entonces, Isaacar es dado a los deleites, dado a la flojerita, y por eso va a llevar el yugo. Pero entonces, ¿qué quiere decir amatista? La palabra en el griego quiere decir no la ebriedad, no quiere decir la borrachera. Esa es la característica del amatista y de Matías. Hay unos dichos de Matías que sobrevivieron a la iglesia primitiva que son interesantes, que de repente veamos de algunas partes los escritos antiguos. No es la Biblia, pero se rescató esto, y tratan precisamente de la sobriedad. Él habla mucho de todo esto de la sobriedad, los dichos de Matías, y es la palabra clave del amatista y de Matías. Incluso los antiguos usaban esta piedra amatista, los de aquella época, contraria a la ebriedad, contraria a los excesos, y la usaban para que se les pasara la borrachera. Entonces la piedra de la sobriedad, lo contrario a la embriaguez, lo contrario a la ebriedad, es la amatista. ¿Ya apareció ahí? Ahí ven la cosa morada. No sé si hay otra piedra que pudiéramos poner ahí mismo en ese otra amatista así con otro angulillo. Bueno, ahí ahorita la ponen. Esa es la amatista pulida, ¿no? Está bonita la piedra, ¿no? Bueno, entonces habla de pereza y habla de cierta borrachera. Vamos a hablar de los frutos de la pereza, porque eso es lo que la característica de Isaacar, pero no de Matías. Vamos a Deuteronomio 33, 18 y 19, donde está la bendición de Moisés a las tribus. Y aquí nos debe llamar la atención, mis hermanos, que Dios haya puesto el mismo versículo aquí como contraste a Zabulón e Isaacar. Cuando vimos algo de Zabulón, Mateo y la piedra de crisólito, aparece el crisólito, si tú te acuerdas que hablamos de esto, en las ruedas de los querubines, y aparece el crisólito en las manos del Señor, como aparece en Cantar de los Cantares, donde nos dice Jacinto en hebreo, no dice Jacinto sino crisólito. El crisólito nos habla de la diligencia. ¿Te acuerdas que hablamos de cómo es poner en práctica las cosas de Dios rápido? Y vimos que esas llantas en el carro de Dios que vio ahí Ezequiel se movían así como el relámpago. Y nosotros a veces tenemos este rollo de esa tribu de Isaacar, ¿no? A ver, hermanos, vamos a leer no sé qué, les da una flojera a muchos. Yo creo abrir en su casa la Biblia, prefieren calentar tortillas o ver la televisión o no sé, ir a la tienda a lo mejor, pero abrir la Biblia a muchos les cuesta mucha pereza, no son prontos para hacerlo, son tardos. Pero ¿qué tal cuando viene la necesidad, quieren que Dios les responda así, ¿no? Así, Señor, sí, apúrate porque ya estoy muy angustiado. Mi hijo no aparece, tiene 15 minutos que se fue al pan y no regresa, ¿no? Porque ya ahorita tardarse 15 minutos ya es de angustiarse. Pero nosotros somos así, perezosones, de repente. Debemos tener cuidado con eso. Bueno, 18 dice de Deuteronomio 33. A Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, cuando salieres. Acuérdate, Zabulón es el crisólito, es el que sale, ¿no? El que se mueve. Pero tú, Isaacar, en tus tiendas, lo contrario de Zabulón, lo contrario de la diligencia, la negligencia, la pereza. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando haya pereza? Llamarán a los pueblos a su monte, versículo 19. Es decir, otros se apoderarán de lo suyo. Cuando hay flojera, otros se apoderan de lo tuyo, otros se hacen los dueños de todo eso. ¿Cuántas mujeres no han dejado a sus maridos porque no trabajan y llega otro que sí las mantiene y se van con él? ¿No? ¿No es así? Llega otro y ocupa su lugar. Decía Juan Manuel Serrat en una canción, ¿no? ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá en mi pijama y mantendrá a mi mujer? En uno de sus cantos, ¿no? Si la muerte visita mi huerto, ¿no? ¿Quién cuidará de mi perro y de mi sillón de mimbre? Pues va a ser otro. Entonces muchos están dormidos en los laureles, muchos, por ejemplo, a su esposa
no le hablan con cariño, no la tratan bien, pero cuando va al pan, el panadero le dice: mi reina, ¿qué le doy ahorita, no? Tengo unas conchitas, tengo unas chilindrinas, unos ojos de pancha, como sus ojos redondos y preciosos. Y entonces la señora empieza así como a volarse con el panadero. Y al rato no te vaya a extrañar que el sorullo es el único tuyo. Así es. ¿Saben que mucha gente así se desbarata sus matrimonios? Una hermana de edad, un día platicando conmigo, me platicó esto. Y me platicó cómo se portaba su marido con ella. Y me platicó cómo se comportaba con él un vecino, con ella un vecino. Entonces dice que sin que ella se diera cuenta, siendo cristiana, sin que ella se diera cuenta, conscientemente, ya buscaba la hora en la que el vecino pasaba o salía o algo, porque le hablaba muy bonito, cosa que el marido no lo hacía. Hasta que Dios la volvió en sí y dijo: ¿qué estás haciendo? Fíjate, o sea, lo que te estoy diciendo no es algo que no existe, sí existe, porque cuando nosotros flojeamos, otro viene y toma, ¿no? En cualquier área. Esta te la puse en el matrimonio, pero no dice el Señor: quítenle a aquel que tiene un talento, lo poco que tiene quítenselo y dénselo al que tiene más. Esto también es una ley de Dios, porque no lo trabajaste, porque no te moviste. Entonces dice: denle la responsabilidad a otro, que otro tenga el premio, que otro se lleve el galardón. Entonces, de esto justamente estamos hablando. Entonces, Zabulón, lo contrario de la diligencia, es la negligencia, la pereza. ¿Y qué va a pasar cuando haya pereza? Versículo 19: llamarán a los pueblos a su monte, es decir, otros se apoderarán de lo suyo, ahí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual los pueblos ya no Isaacar, esto es lo que está diciendo aquí la profecía, chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Nuestro país no se caracteriza necesariamente por la diligencia. Nuestro país es un país de gente floja. Perdónenme, yo soy de aquí, de este país, y así es. Es un país de mucha corrupción. Nos pueden decir que ya se acabó, pero sabemos que no es cierto. Eso no existe. ¿Cómo se va a acabar? Entonces nos dicen: es que el pueblo es bueno. Sí, a ver, métete allá a Chilapa, métete allá a Guerrero, a ver si son buenos, o vete a Michoacán o a Puebla, ahí a los pueblitos de Puebla, a ver si son buenos. La gente te lincha y te mata y te secuestran y te desaparecen. O sea, la gente no es buena. El mundo entero está bajo el maligno. El que un masón diga que la gente es buena es una mentira, porque los masones no sé cómo piensan de mi frente a Dios. Pero la palabra de Dios dice que no hay ni uno bueno y todo el mundo se apartó de Dios. Eso dice el Señor. Ahora vemos lo que está pasando, nos damos cuenta que es así. La gente prefiere robar que trabajar, prefiere dar una mordida para sacar aquello que hacer como deben ser las cosas. Y cuando haces como deben ser las cosas, te ponen 100,000 peros, que es más fácil dar 50 pesos y me ahorro toda esta tontería, ¿no? Porque para eso lo hacen. O sea, todo está hecho para corrupción. Vivimos en un sistema de corrupción. Esa es la verdad. En una tradición de corrupción. No, ya hay un dicho, ¿no? Pusieron un meme de un avión que lo desarman así, un avión gigante, lo sacan en cámara rápida y dicen que era el avión presidencial de uno que se lo sacó en Ecatepec. Lo dejó estacionado y se lo desvalijaron en una noche, no dejaron nada del avión. O sea, ya tiene fama Ecatepec de ser un lugar de bandidos, de Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? Entonces, pero si la gente es buena, sí, ¿cómo no? Por eso corrían con los refrigeradores, hasta cargan refrigeradores y lavadoras, allí iban cargándolas. Cuando saquearon centros comerciales grandes. ¿No es cierto eso? Bueno, entendamos que el hombre no es bueno.
necesita a Dios. Jesucristo dijo: ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno, es Dios? A uno que le dijo: maestro bueno, ¿te acuerdas? ¿Por qué me llamas bueno? No que Jesucristo no fuera bueno, pero el Señor lo que quería decir es que solamente hay uno que es bueno, y es Dios. Ahora, todos los hijos de Dios deberíamos de ser buenos, porque tenemos un Dios bueno y expresamos a un Dios bueno. Pero el problema es que todavía no expresamos a Dios en todas las áreas que las debemos expresar. Bueno, entonces, cuando la persona es negligente, no es sobria, cuando la persona se da al placer, es una persona que pierde. Y entonces otros van a tomar lo suyo, otros van a chupar la abundancia de sus mares, dijo que eran de él, y ahora otros se van a apoderar de lo de él. Y también dice acá: los tesoros escondidos de la arena. La arena es quizá uno de los materiales del planeta Tierra más abundantes por los desiertos y las playas que hay en todos lados. Entonces la arena está hecha de cuarzo común, de silicatos, de dióxido de silicio y todo lo que podamos averiguar. Y precisamente en la arena, que es tan común, es el más, o sea, dentro de todo eso ahí, el más precioso, el material más precioso que hay es el cuarzo, o los cuarzos, que es precisamente la amatista. La amatista es un dióxido de silicio y es lo que tiene de precioso la arena. Esa es la amatista, es lo precioso de la amatista. Obviamente bajo la arena hay muchos minerales, pero el cuarzo es de todo lo que hay ahí, de lo más precioso que hay. Y es lo que Dios quiere para Isaacar, y los asigna a Matías. Entonces Matías te va a juzgar. Miren, los colores, en la Biblia hay muchas cosas que tienen mucho significado: los nombres, los lugares, los animales, las plantas, los minerales, los hombres y los nombres de los hombres. Por ejemplo, a Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Te das cuenta? Ese nombre de Jesucristo es el nombre que gobierna todo el universo, porque Dios le dio todo al Señor Jesucristo, y su nombre es sobre todo nombre. En ese nombre se doblará toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces los nombres tienen un significado bien fuerte también en la Biblia, o mucho significado, pero los colores también tienen significado. Y en la amatista es el púrpura, lo acabamos de ver en la piedra que salió hace ratito. Esa es la amatista, un color morado, un color púrpura, un color violeta. Entonces el azul representa lo celestial, el carmesí, el rojo representa la redención, la encarnación, la mezcla de la encarnación del verbo como hombre. El azul con el carmesí forma el púrpura, y entonces todo esto es el señorío. Y por eso es que los señores se vestían de púrpura, y por eso es que hasta hoy en la iglesia de Roma, los que tienen cierto grado se visten de este color púrpura, los obispos. Entonces ellos compran mucho la piedra amatista, porque las ponen sobre los anillos episcopales, es de color púrpura, y ellos dicen ser el purpurado, ¿no? Sin embargo, en la Biblia el purpurado representa el señorío. Entonces Cristo está representado, mis hermanos, como vestidura que se forma en capas azul, púrpura y carmesí. El púrpura mostrando el señorío, la persona que es diligente, que es sobria, esa persona que es la que señorea, no se deja enseñorear de otros, sino se enseñorea porque Cristo está con ella. Es decir, sabe bien hacia dónde va su familia, sabe bien cómo están las cosas, entiende hacia dónde está caminando con Dios. Él está señoreando todo eso. Así es que el púrpura demuestra el señorío. Lo contrario, la persona que no es diligente, la persona que no es sobria, que no señorea, es perezosa, dada a los placeres. Otros toman lo que es suyo, al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. La mano de los diligentes señoreará. Proverbios 12:24. De Matías o de la amatista hay mucho que hablar. Me voy a saltar algunas cosas que son datos que son importantes, pero no quiero verlos. Quiero hablarte de cómo este es otro testigo de la resurrección de Cristo. Vamos a ver esto en la Escritura acerca de Matías.
En primer lugar, podemos notar que los apóstoles no eran individuales, o sea, no cada quien tenía su rollo y era más poderoso que otro en la oración, ¿no? La gente dice esto, fíjate, hace muchos años yo estuve predicando en un lugar, dije que iba a ir un mes y me quedé un año predicando en ese lugar. Y a ese lugar fue gente muy extraña, me voy a sentar para platicarte esto. Una de estas gentes era una de las así llamadas pastoras, porque hay muchas mujeres que se llaman pastoras. Yo no veo ninguna pastora en la Biblia, pero ya el cristianismo inventó a las pastoras, ¿no? Entonces, fue una pastora y estuvo en 2 estudios míos que yo di. La persona que me invitó a dar los estudios platicó con ella y le dijo: ¿cómo viste todo lo que nos hablaron? Dice, pues mucha teología, dijo que yo era mucha teología, pero nada de poder. No sé si quería que orara para que lo convirtiera en sapo o en araña, o en araña le hubiera quedado bien a esa señora. Y dice, yo te voy a invitar porque voy a tener en mi casa, tengo un grupito, yo soy la pastora, dice, te voy a enseñar. Entonces trajeron a un guatemalteco. Este guatemalteco era el que iba a predicar y ya saben, empezó con la temblorina y todos los poderes que dicen que tiene, ¿no? Así. Entonces unos se cayeron en el suelo y se voltea esta pastora con el hermano y le dice, ese es poder, le dijo, ¿no? Ese es poder. Hay mucha gente que no se da cuenta, mis hermanos, que el poder no estriba en una cuestión de hacer una demostración de algo como ahora se usa, ¿no? Y de repente los cristianos llegan a decir, es que ese tiene más poder que aquel, es que este es más poderoso que el otro, nada más porque, no sé, algo hizo ahí o algo pasó cuando estaba hablando. Fíjense, yo he hablado, una vez me invitaron a Tamaulipas a predicar, ya les he platicado, era un club campestre privado donde fueron puros doctores y puros que tenían maestrías y doctorados. Yo no sabía, si no se hubieran aguadado las piernas al hablar. Era puro nerd los que estaban ahí. Yo los veía pues todos de barba, con lentes, la mayoría, muy serios. Y entonces me presentan como un sociólogo que les iba a compartir algo. Y yo les compartí el Señor. Pero fíjate, compartiendo el Señor, la esposa de un químico, biólogo, no sé qué, de no sé dónde, empezó a gritar cuando empecé a nombrar a Cristo. Se enchamucó, bueno, le salió más bien la chamucada. Entonces, yo nunca fui a hacer rollos de poder ni cosas así, ni fue eso. Yo fui a compartir de Cristo, pero el mismo nombre del Señor trae cosas y no por eso la gente va a decir, es que tiene más poder que aquel. ¿Me explico? Una vez predicando acá adelante de Naucal, ¿cómo se llama esta parte de acá, de rumbo a Querétaro? ¿Cómo se llama? Dígame un municipio rápidamente. Tepozotlán, Estado de México, predicando ahí, hablando el nombre de Jesús. Una señora pegó un brinco, estaba sentada y se voló hasta atrás como 3 metros. Y empezó también a moverse raro cuando empecé a hablar de Cristo, ¿no? Nada más que ahí en lugar dice, ¿qué poder tiene el esposo me advirtió que no la tocara ni me la acercara, ni la iba a tocar, guácala, yo que iba a estar tocando a su mujer endiablada. Y la sacaron cargando por una puertita así, la llevaron allá. Entonces yo fui para ver qué había pasado, si estaba bien la señora, porque se dio un trancazo bien fuerte. Y entonces el marido se me acercó y me dice, usted no se acerque ni la toque. Así me dijo, era el diablo poseyendo al marido. Ya un demonio estaba en la mujer y otro estaba en el marido. Ese fue el que le dividió a la iglesia al pastor. Yo se lo advertí, le dije, este cuate, ten cuidado con ellos. Su esposa así asado, él no sabe ni qué estaba pasando. Y finalmente le metió una denuncia por el periódico, quién sabe de qué lo denunció, y le acabó a la congregación, una congregación como de 500 personas, se la acabó ese tipo, ¿no? Entonces no se trata de que haya poder o no haya poder. Nunca nos debemos ir por esa finta, es que este hermano tiene mucho poder. A lo que voy es esto: ninguno de los apóstoles eran independientes, ninguno. Tenían una codependencia en el espíritu impresionante.
dependían los unos de los otros en el Señor. Por eso dice la Escritura: someteos, este es el principio para un buen matrimonio, someteos unos a otros en el temor del Señor. Este es un principio para la amistad, este es un principio para el matrimonio, este es un principio para vivir como hermanos en la iglesia, someternos unos a otros en el temor de Dios. O sea, no porque tú tengas 20 años menos que yo en Cristo, yo te voy a hacer menos. Hay cosas que Dios te está mostrando y yo me someto y digo amén a esas cosas. He aprendido a hacerlo desde hace ya muchos años. Pero hay gente que siempre se quiere llevar el mérito en todo, ¿no? En todo. Y miente y defrauda y hace muchas cosas. Pero los discípulos, los apóstoles, ellos dependían los unos de los otros, no eran individuales. Uno contaba con el otro y todos juntos eran parte del ministerio del nuevo pacto. Fíjate, ahorita unos hermanos están saliendo al metro, otros salen acá al parque, otros están en casa de oración. La iglesia, estamos aquí juntos todos. Unos compartimos, otros no comparten, pero todos recibimos del Señor. ¿Te das cuenta? Ellos tenían parte en el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El pacto de la palabra, de la justificación, de la reconciliación, de todo lo que nos habla justamente el Nuevo Testamento. No eran separados, uno con otro tenían parte. Es decir, el ministerio era como la torta, pero cada tajada de la torta era parte del ministerio. Y el ministerio era todo el pastel o la torta completa con todas las tajadas juntas. Estamos en Hechos, Judas Iscariote, hablando de él, con el salario de su iniquidad, ¿se acuerdan de esa parte? Adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Otros evangelistas dicen que se ahorcó. Papías, que es un historiador, explica que fue que cuando se ahorcó se reventó la cuerda por la rama, entonces cayó ya muerto y se hinchó y se reventó. Fue una cosa horrible y nadie podía pasar por ahí porque las entrañas de Judas apestaban a muerto ahí, como a burro muerto, pero a Judas muerto. Estuvo terrible, eso lo platica Papías. Y fue notorio, versículo 19, notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos: se echa desierta su habitación. Y ahí está el hueco que dejó Judas Iscariote. ¿Y saben qué? No hay quien more ahí en ese lugar. O sea, ya no hay quien more en donde él dejó ese hueco. Entonces dice la Escritura, y tome otro su oficio, no su lugar, él ya tiene su lugar, el infierno, pero su oficio lo va a tomar otro. ¿Cuál oficio? De ser apóstol. Y entonces lo tomó Matías, ¿no? Lo tomó Matías. Tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos, y miren los requisitos, todo esto nos habla de Matías, hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en el Señor Jesús, o todo el tiempo que el Señor Jesucristo entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fíjate, no podía ser cualquiera, tenía que ser alguien que había andado con el Señor Jesucristo, con los apóstoles desde el principio, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta la ascensión de Cristo. Y Matías ahí andaba. Ahora sabemos que Matías era uno que andaba desde el principio con el Señor Jesús, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión del Señor Jesucristo. Así es que no podía ser una persona advenediza, tenía que ser alguien que vio. ¿Por qué? Porque él iba a ser constituido testigo ocular del ministerio del Hijo del Hombre en esta tierra. No podía ser cualquiera. Fíjate lo que pudo haber sido Judas y no lo fue. Termino con esto. Una cuestión que le da color a la amatista, ella toma ese color, ese púrpura, el color que vimos, es, según los que estudian todo esto, que sí saben obviamente, son trazas de hierro, y debido a la presencia cercana de otras rocas que tienen y emiten cierta radiación, esto pasa.
Entonces la combinación del hierro dentro de la piedra con la combinación de las piedras cercanas que emiten radiación, esa combinación es la que le da el color de amatista. El hierro es el que le da color amatista y sabemos que representa la autoridad, porque los minerales, como les decía al principio hace ratito, también tienen un significado en la Biblia. El oro, la naturaleza divina; la plata, la redención; el bronce, el juicio; el hierro, la autoridad. Entonces dice aquí Apocalipsis: al que venciere yo le daré autoridad sobre las naciones y la regiré con vara de hierro. Y aquí aparece Matías, un vencedor, alguien que tiene la autoridad de Dios para vencer y poderse mover, no ser flojo, no ser negligente, no ser alguien que dice pues mañana lo hago, o ya será otro día, o lo dejo para después, porque eso es muy de nosotros. Pero cuando somos los que ponemos por obra las cosas de Dios lo más pronto que podamos hacerlo, entonces somos vencedores y el Señor le dará autoridad sobre las naciones. ¿Tú crees que Dios le va a dar autoridad a alguien que nunca leyó la Biblia, o que la leía cuando se le da la gana, o que sabía que tenía que orar y lo dejaba para después y lo posponía? ¿Tú crees que Dios le dé autoridad en aquel tiempo? ¿Qué piensas? No, porque las cosas no van a cambiar. Muchos podemos llegar a ser metidos en una situación de disciplina en aquel entonces. Tú dirás, el purgatorio. No el purgatorio. Lee solo los evangelios, ahí vas a ver. Ahí se habla de no salir hasta pagar el último centavo. Ahí se habla de echar tu parte con los hipócritas. Y ahí se habla de que se le va a dar una recompensa conforme a lo que obró. Es muy clara la palabra. Así es que Matías, en primer lugar, era alguien que estaba bajo autoridad. ¿Bajo autoridad de quién? De Cristo. Qué importante estar bajo la autoridad de Cristo. Era una persona que reconocía a Cristo, anduvo con él y también anduvo con los otros apóstoles, las otras piedras que emitían radiación para darle el color debido a la amatista. Es interesante que los otros hermanos son los que nos dan el empuje, nos dan como la pauta para servir de una manera más excelente al Señor. Aún los hermanos débiles, ¿no? Porque sacan de nosotros lo mejor para restaurarlos. Digo, lo mejor pues es lo que Cristo está, para poderlo restaurar. Es importante que entendamos esto. Vamos a dejarle ahí y vamos a seguir para terminar ya con todo esto de Apocalipsis, terminando con Matías la siguiente ocasión. Por lo pronto nos quedamos en esto. Tenemos que aprender las características de estas piedras preciosas y no ser negligentes ni permitir que nuestro premio o lo que nosotros debemos reinar, en lo que nosotros debemos reinar, otro venga y lo agarre. Mira, Satanás es un ladrón y él va a robar tu identidad de hijo de Dios. Él te va a robar muchas cosas si tú descuidas tu vida espiritual. Yo creo que es el mensaje central. Tú descuidas a tus hijos, Satanás no los descuida, Satanás los va a tratar con ellos. Si tú los inclinas hacia cosas vanas, los estás aventando en manos del diablo. Y no nos damos cuenta cuánto estamos frenando a los hijos hasta que crecen y vemos quiénes son en realidad. Y después ya no sabemos qué hacer con ellos. Entonces cuidemos lo que tenemos, porque si no otros vendrán y se apoderarán. Acuérdate que Jesucristo es el hombre más fuerte que ata al fuerte y le saquea sus bienes, porque el diablo ya atrapó a muchos y robó sus bienes. No solamente te hablo del dinero y te hablo de, o sea, tus bienes, te robó tu conciencia de Dios. Pero Cristo es más poderoso y puede saquear al que te saqueó y regresarte a Dios. Hoy estaba leyendo en la mañana en el Evangelio de Lucas una parte muy interesante donde el Señor habla de la mujer que perdió una dracma, de la oveja perdida, ¿no? A veces decimos, ¿sabes que yo era la oveja perdida? No, sí estabas perdido, pero no eras oveja.
estoy seguro que ese mensaje es para los hijos de Dios que se desvían y Dios los regresa otra vez. El hijo pródigo, la oveja perdida, el dracma que no se encontraba. Y cuando todo esto pasa, pareciera que hay fiesta en el cielo porque el hijo que estaba perdido ha regresado, ya despertó, abrió los ojos y regresó, ya no está perdido. Y a veces nosotros los cristianos llegamos a ser la oveja perdida muchas veces en nuestra vida cristiana. Nos perdemos. Tenemos que regresar a Dios. Tenemos que abrir los ojos otra vez. Porque el propósito de Dios es que estemos con Él y en Él. Y dice la Biblia que Él se goza. El padre abrazó al hijo, la mujer junto a sus amigas y se alegró porque encontró la dracma. El pastor se puso contento y la cargó y la llevó en sus hombros a la oveja perdida. Hay una fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces volvamos a Dios cuando nos sentimos lejos de Dios lo más pronto posible. Amén. Y no seamos flojos para llevar a cabo las cosas de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que así como Matías, Señor, así como Simón el celote, pero así como los otros, como Felipe, Señor, como Andrés, como Jacobo le veo, Señor, como Juan, oh Dios, como Pedro, Señor, todos ellos que tienen unas características, Padre, tuyas en ellos, que les hicieron, Señor, ser fieles en su vida delante de ti. Así queremos ser, Señor, nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Perdónanos aquello que hemos vivido aparte de ti en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y aún en los hechos y en las obras, porque realmente nos alejamos de ti, Señor, muchas veces. Pero gracias a que tu misericordia nos alcanza, podemos regresar, Señor, a ti y poder seguir adelante en toda esta carrera que tenemos por delante contigo hasta el día en que tú nos llames. Bendice, Padre, también